Si ese joven rico ese día hubiera hecho sí, seguramente hubiera sido un apóstol más. Porque ¿qué pasó con los apóstoles? Lo que uno se da cuenta, que pues llegó Dios con ellos, oye, ven, sígueme. Y que ve uno, dejaron todo. Y uno del joven rico ni siquiera sabe el nombre. El Señor le relata y le dice, pues mira, estos son los mandamientos A, B, C, D. Y le dice, oye, pues yo ya los cumplo todos. Y, bueno, perfecto. Pues ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le está diciendo ahí? Despójate, quédate sin nada y sígueme, porque ahí es donde vas a alcanzar la vida eterna. Y este muchacho, pues es lo duro, se va muy triste porque al final tenía mucha riqueza y no se pudo ir. Y cuando yo hablo con otros jóvenes o con personas, cuando se confrontan con ese tema de ser misión o no, encuentran uno la misma duda del joven rico. Y es que tienen muchas cosas en su vida que son tesoros para ellos, que Dios les dice, oye, entrégalas, vente, sígueme. Y al final, tristemente, muchos responden, no, no, no. Antes de pasar al video, si te gusta este tipo de contenido, quisiera pedirte que me apoyes de la siguiente manera. Primero que nada, picándole al botoncito de suscribirte y picándole también a la campanita. Como el 90% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y es una forma muy fácil y que no cuesta absolutamente nada en la que me pueden apoyar. También, si crees que este contenido le puede servir a algún amigo, algún familiar, pues te invito a compartírselo, ¿no? De esta forma también estás apoyando muchísimo al canal y claro que me motiva para poder seguir haciéndolo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, tengo 41 años, bogotano, colombiano, eh, apasionado por muchísimas cosas, un hombre casado, tengo una esposa y mi hija ya tiene 13 años, y pues nada, muy feliz de poder acompañarlos hoy aquí con Alejandro. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Oye, y para entrar un poquito en tema y en detalle, oye, pues, ¿tú qué estudiaste y tal vez como que a qué te estás dedicando ahorita? ¿A dónde te ha llevado como que la vida? Esa pregunta es buena porque, pues bueno, realmente saliendo del colegio no tenía muy claro cómo hacia dónde irme, termino estudiando ingeniería química. Y pues nada, me va bien en la carrera, sino que en la mitad de carrera tengo una situación muy particular de la muerte de mi papá, entonces eso como que revolcó muchas cosas. Yo ya conocía un poco del Señor antes y ya inclusive antes de comenzar la universidad ya tenía una experiencia de Dios. Y entonces cuando salgo como que no me, o sea, realmente estaba en un momento en donde no me lograba encontrar a mí mismo y curiosamente por una persona de Monterrey que de pronto han escuchado a David Mijares, él es el que me dice, oye, ¿por qué no te vas un tiempo de misionero? Entonces me voy un tiempo a Ecuador de misionero y cuando regreso, digamos que allá lo que más me pasa es que descubro una pasión importante por trabajar con la juventud y al regreso pues comienzo a hacer como un timonazo así largo en donde comencé a trabajar con jóvenes. Entonces ya de ahí he pasado por ser profesor, de ahí conocí pues un gran amigo con el que aprendí a hacer educación experiencial y desarrollo humano, a hacer convivencias, talleres, retiros. He trabajado en centros de psicología. Ahorita hoy en día trabajo muy de la mano pues, hacia el lado familiar. Soy especialista en familia. Entonces como que ha sido toda una vida como de llevarla a servir y pues comenzó muy por el lado de los jóvenes, pero hoy en día digamos el marco es muy la familia, pero la ingeniería quedó como un lindo recuerdo. Sí, por ahí escuchaba, de hecho, se me decía mucho como que es muchísimo más fácil que un ingeniero pase como tener las habilidades como más de algo más humano, al revés, porque las habilidades de un ingeniero, pues, son un poquito más metódicas, son un poquito más organizacionales y todo eso. Sí. Entonces, es más difícil. Entonces, me imagino que eso, pues, la carrera te ha ayudado muchísimo también para estructurar ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, de hecho, lo que dices, lo que me ha venido pasando en los años es descubrir que claramente cuando uno está joven y uno piensa en una carrera como que uno solamente lo asocia en el campo específico profesional, pero uno no se da cuenta que el aprendizaje o digamos todo lo que es la ciencia, especialmente alrededor de las ingenierías, que es una ciencia exacta, te va modelando muchas habilidades y competencias que al final resultan siendo muy útiles a lo largo de la vida. O sea, solamente desde el conocimiento de lo que es un algoritmo, de saber algo de programación, de sentirte muy cómodo con herramientas tecnológicas, eso te da habilidades de planear, de manejar presupuestos, o sea, como que hay muchas cosas que tú tienes como una forma de ver, digamos, las situaciones y los problemas en donde casi siempre hay como un modo intuitivo de tratar de proyectar hacia dónde van las cosas y anticipar. O sea, hasta que, por ejemplo, en ingeniería química hay una palabra que siempre se repite, que es optimizar. Entonces, no importa lo que haga yo,
siempre estoy pensando cómo se puede hacer mejor. Entonces, pues digamos que eso es algo que me ha acompañado, entonces pues sí, siempre he tenido muchas habilidades y eso también me ha dado con mucha facilidad de aprender, incluso terminé aprendiendo cosas de diseño o sea, y sí es cierto que el ingeniero puede irse al humano, aunque también hay que decir que hay muchos ingenieros que son ingenieros Ujú. porque tienen una dificultad con el contacto humano. Mm, Pero sí he visto también es que, personalmente como trabajo muy en el campo del desarrollo humano, veo a veces muchas dificultades para las personas de como de traer ese tipo de habilidades de manejar una tabla de Excel, de planear cosas, o sea, como de tener una estructura muy metódica, creo que les cuesta, pero pues al final yo agradezco muchísimo la ingeniería porque pues uno ahí conocí a mi esposa y dos, sí me ha dado muchas competencias muy útiles a lo largo de los años que llevo pues sirviendo a Dios. amén. Oye, pues, si decías que, bueno, como que te enamoraste de cierta forma como que el servicio con los jóvenes y todo eso, me da mucha curiosidad el saber qué fue lo que te prendió, qué fue lo que te enamoró, qué fue eso que dijiste tú como de: "Híjole", eso que te hizo dar ese salto como a transformar un poquito como que tu visión hacia donde querías ir. Okey. Pues, digamos, yo cuando conozco a Dios, lo conozco en el último año del colegio, y la experiencia de conocer al Señor estuvo muy de la mano del servicio, o sea, porque realmente no fue, digamos, el retiro como tal, o las charlas, o la oración, no. A mí lo que Dios usó mucho para tocar mi corazón fue que nos dieron un curso de cómo evangelizar, nos invitan a evangelizar. Yo estaba justamente en Ecuador en el 2001. Yo no lo quería hacer, o sea, realmente me daba muchos nervios. Yo estaba en el último año del colegio, no tenía muy buena autoestima y yo decía, "Hombre, yo, muchacho de 17 años recién cumplidos, irme a una universidad a hablar de algo que ni siquiera terminaba de creer bien". Pero al final, pues, por el ambiente, por muchas cosas, termino haciéndolo. Y lo que yo nunca me hubiera esperado es que cuando lo hice, a esa persona, cuando yo le hablé, necesitaba oír lo que yo le tenía que decir. Entonces, genuinamente esa persona me agradece y ese agradecimiento me generó algo adentro que yo nunca había experimentado. Entonces, ahí fue como un momento de decir: "Ok, aquí hay algo". Y entonces, pues decido. Acá en Bogotá la comunidad no tenía muchos procesos de jóvenes, entonces, si bien sí hice cosas, digamos, con jóvenes a lo largo de la carrera, no fue tan fuerte. Entonces, cuando yo me voy de misionero y tengo la oportunidad de servir en universitarios, con algunos adolescentes, comienzo como a encontrar que yo mismo disfruto estar en ese ambiente. Se me da muy natural como el compartir, el hablar, el poder dirigir. Entonces, como que comienzo a disfrutarlo un montón. Entonces, pues, de ahí es como que me queda esa inquietud que, de hecho, apenas llego en la comunidad estaba muy estancado el tema de jóvenes y en el año que yo llego reactivamos el servicio tanto con adolescentes como universitarios y ahí entonces comienza como a consolidarse, pero debo decir que, por ejemplo, cuando fui profe, fue el momento de decir definitivamente para mí el trabajo con adolescentes es una maravilla porque yo enseñaba matemáticas en un colegio a chicos de 12 a 15 años. Ujú. Entonces, para muchos es como una edad terrible, pero a mí me fue muy bien, lo disfruté, conectaba muy bien con ellos. Y yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es que de alguna manera tengo la capacidad de escuchar y entender la realidad de un joven, ¿sí? Sin darle cátedra, sin darle lecciones, sin nada, simplemente como a través de preguntas, como de interesarme y siempre he hecho algo y es, uno, memorizarme el nombre de las personas. Entonces, trato de cuando estoy tratando con adolescentes, saberme el nombre y dos, aprenderme algún detalle. Entonces, si no sé, si alguno por alguna razón me dice, oiga, no, que mi abuelo tal cosa, esperar una semanita para ver "Oye, qué pasó con tu abuelo, no sé qué". Y cosas tan sencillas, descubre uno que en un salón donde hay 20 muchachos, 3 son el centro de atención, que siempre llaman la atención, Claro. pero hay un montón de chicos que necesitan ser vistos y no hay quien los mire, quien los observe, quien entre ese detalle. Entonces, ahí era donde yo trataba siempre como de tocar esos corazones y bueno, gracias a Dios tuve muchas oportunidades. Qué bien. Pues para las personas que nos están escuchando y que tal vez como que no entienden un poquito el contexto, o sea, que, bueno, Mauricio estuvo mencionando un poquito, pues, de la comunidad, que se puede misionar y todo eso, pues tanto Mauricio como yo pertenecemos, ¿no? Pues a una familia de comunidades que es la Espada del Espíritu, que Ujú. aquí, pues en donde estamos ahorita en Bogotá,
pues se llama El Gozo del Señor, y allá en Monterrey se llama GES, ¿no? Así es. Y retomando justamente ese tema, oye, pues tú te fuiste de misionero, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Porque es lo que se le conoce como la brecha, ¿no? Ujú. Que tú te vas a servir a otra comunidad dentro de la Espada del Espíritu. ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? Bueno, pues digamos que justo esta semana tuve la oportunidad de reencontrarme con una compañera de brecha, porque eso estamos hablando hace 17 años, Okey. hace ya un buen tiempo. Y yo pienso que yo creo que los tesoros más grandes que tiene un programa de este estilo, sea La Brecha, o sea, cualquier programa de voluntariado misionero que uno haga, es que, digamos que la vida va pasando muy rápido. Ujú. Sí, o sea, pues bueno, yo tengo apenas 41 y digo apenas porque veo la vida como algo muy largo, pero la vida se va complejizando y no siempre tiene uno la oportunidad de tener un tiempo donde tu único interés sea darte y servir. Sí, o sea, si bien tú siempre puedes tener una actitud de servicio, no siempre la vida te permite que tu única, digamos, como obligación sea cómo puedes hacer más, cómo puedes servir. Entonces, ese año para mí no fue el mejor año, ¿sí? No fue como de las experiencias que yo escuché de La Brecha, no ha sido la mejor, porque además yo estaba justo con lo que te comenté, que murió mi papá, estaba Ujú. pasando un momento todavía como de sanar muchas cosas, entonces yo no tenía todavía como tanta capacidad de salir de ese dolor que te envuelve en ti mismo como para darte a los demás, pero lo cierto es que cuando tu única responsabilidad es tratar de tener un tiempo de encontrarte con Dios y servir a los otros, es difícil que no pasen cosas. Entonces, tuve a lo largo de ese año momentos que en mi vida han sido tesoros que no se van, ¿sí? Entonces, desde mi vida espiritual, por ejemplo, ahí tuve una experiencia un día en un momento de oración muy cotidiano de realmente entender la dimensión de la misericordia de Dios y entender por qué no el pecado, sino mi pecado, la paga de mi pecado es la muerte. Sí, eso lo pude vivir un rato de oración y entender por eso la necesidad de tener un Salvador y pues asimismo disfrutar la gracia de que Dios sea tu Salvador. Entonces fue como una experiencia muy bonita. Sí, ahí incluso terminé componiendo esa época una canción, porque pues también le entro a la música un poquito, no mucho, pero también algo de música. Pero entonces fueron experiencias muy lindas. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos, como digamos, momentos de misión. Tuve la oportunidad de ir a Lima, tuve la oportunidad como de hacer algunos viajes. Y yo creo que a uno lo que le queda son esos recuerdos de saber que independiente que tú hayas sido el mejor misionero, el peor misionero, tú sabes que le diste un tiempo al Señor en exclusividad tratando de seguir su voluntad. O sea, y eso es un tesoro que nadie te puede quitar. O sea, al final, vamos, hoy en día no suelo hacerlo tanto, pero tengo la posibilidad de decirle, Señor, acuérdate que yo tuve en mi juventud la posibilidad de darte este tiempo a ti, por favor, no me dejes solo, ¿sí? Y no le estoy diciendo como que en mis tiempos libres, yo, no, o sea, fue todo un tiempo en mi vida en donde dejé mi ciudad, donde dejé mi país, donde dejé mis cosas para irme a buscarte, para darte lo que tenía en ese momento y te lo di y por eso no me dejes solo. Entonces, digamos que realmente te deja una riqueza espiritual muy grande, aprendes obviamente muchas cosas de desprendimiento, fue una época de mucha austeridad, una época como también de, pues con las otras personas que estaban de misioneras, desarrollar unas relaciones pues muy íntimas, muy cercanas, que las he atesorado a lo largo de los años. Entonces, ese tiempo de misión para mí fue muy especial, ¿sí? Cuando digo que no fue lo mejor es porque realmente los frutos como que uno quisiera que hubieran sido así como que a manos llenas, pero no, más bien como calladito, como en silencio, pero sé que estuve ahí y le di ese tiempo al Señor. Yo tengo mi opinión personal acerca de lo que te voy a preguntar, pero quisiera escuchar la tuya. ¿Tú dirías entonces que apartar un tiempo como misionero es algo que Dios le podría estar llamando a todos? O sea, o que sea algo que a todos les sirva el apartar no necesariamente un año, ni un semestre, sino incluso hasta un mes, por ejemplo, que ahorita que hay programas de un mes. Y no solamente pues en nuestro ambiente, ahorita hay muchas opciones también donde se puede realizar ese tipo de voluntariados o de ser misionero. Entonces, eh, ¿cómo ves tú como esa parte? Pues mi respuesta personal es sí. O sea, justamente con esta chica que me reencontré, ella y su esposo han tenido esa conversación
y teníamos la opinión un poquito diferente. Ujú, Y yo personalmente sí creo que todos estamos llamados a dar un tiempo en exclusividad a Dios, porque al final realmente la vida espiritual o el caminar cristiano, uno puede tener momentos, digamos, de encuentro, ¿sabes? Yo creo que todas las personas que tienen un caminar cristiano usualmente relatan siempre, oye, fui a un retiro, conocí al Señor, luego voy a un grupo, luego entonces pues como que mi vida la voy acomodando. Pero lo cierto es que cuando uno tiene una visión cristiana amplia y se da uno cuenta desde la propia historia de la iglesia, cómo se construyó sobre la sangre de los santos y entender que esto le costó la vida a tantas y tantas generaciones, se da uno cuenta que el cristianismo no es algo como para que tú vivas el cristianismo y lo encajes en tu vida, ujú, sino que el cristianismo es realmente un Dios que se introdujo en la historia para mostrar un camino de salvación al cual todos estamos llamados, pero que no es tan sencillo que tú como que te encarriles ahí si tu perspectiva va a ser solamente coger, digamos, el cristianismo y acomodarlo a tu realidad. ujú, En el momento en el que tú rompes tu realidad, sales de tu zona, te vas en un tiempo de exclusividad, estás realmente haciendo como un alto en tu vida para decir, oye, aquí hay algo más grande que yo, quiero explorarlo, quiero darle esa oportunidad a Dios, y eso es lo que le da es a Dios la oportunidad, y pues tú mismo te estás dando la oportunidad de que te muestre el alcance de lo que puede ser la vida cristiana. ¿Sí? Y el alcance no es como que uno los vio, no, el alcance para todos es lo mismo y es un camino que te lleva a la santidad, no hay otro. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, la misericordia de Dios da para que si tú coges el cristianismo y lo encajes, ¿te puede salvar? Sí, pero lo cierto es que hay un camino que está escrito en Dios mismo lo pone en las escrituras, tú lo pones en la Biblia, en las cartas paulinas, en donde en el mismo joven rico yo creo que está expreso ahí clarito. Porque ese joven, todos recordarán de pronto ese pasaje cuando llega un muchacho que le dice, yo ya, por favor, muéstrame, yo cumplo, no sé qué dicen. El Señor le relata y le dice, "Oye, pues mira, estos son los mandamientos A, B, C, D, E". Y le dice, oye, pues yo ya los cumplo todos. Y, ah, bueno, perfecto. Pues ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le está diciendo ahí? Despójate, quédate sin nada y sígueme, porque ahí es donde vas a alcanzar la vida eterna. ujú. Y este muchacho, pues es lo duro, se va muy triste porque al final tenía mucha riqueza y no se pudo ir. Y cuando yo hablo con otros jóvenes o con personas, cuando se confrontan con ese tema de ser misión o no, encuentra uno la misma duda del joven rico. Y es que tienen muchas cosas en su vida que son tesoros para ellos, que Dios les dice, oye, entrégalas, vente, sígueme, y al final, tristemente, muchos responden: "No, no, no". Y entonces, ¿se puede salvar? Claro que sí, pueden tener una vida maravillosa, pero si ese joven rico ese día hubiera hecho sí, seguramente hubiera sido un apóstol más. Porque, ¿qué pasó con los apóstoles? Lo que uno se da cuenta, que pues llegó Dios con ellos: "Oye, ven, sígueme". Y que ve uno, dejaron todo. Y uno del joven rico ni siquiera sabe el nombre. Pero todos sabemos Pablo, todos sabemos Pedro, todos sabemos Andrés, Santiago, Bartolomé, Felipe, o sea, uno sabe los apóstoles porque siguieron al Señor, dejaron todo y su vida estuvo ahí. Entonces, yo creo que, bueno, tal vez no nos toque como a los apóstoles dar toda la vida, porque esas son vocaciones ya muy particulares, pero yo creo que el poderle dar así sea un mes, 3 meses, un año, en exclusividad al Señor, sí te va a abrir realmente una puerta en la vida para contemplar la profundidad de la vida cristiana. ¿Y qué le dirías a esas personas que justo dicen, tengo este tesoro, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, una relación, porque claramente también, bueno, pues el tiempo de misionero, pues lo ideal es que lo apartes también como de Ujú. estar tú con Dios y pues al tener una pareja luego también tienes más responsabilidades. Eh, ¿Qué le dirías como que a esas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tal vez puedo estar sintiendo como que un llamado como para dedicar cierto tiempo como que a la misión, pero es que tengo esto que me frena, que no puedo como que dejar en mi vida, o que incluso ya sé yo que me quiero casar, ya tengo mi trabajo, tengo mi pareja, estoy como yendo como que ese camino, pero estoy sintiendo este llamado que parece que se contradice un poco con el camino, ¿no? Entonces, Ok, pues voy a dar dos respuestas. Ok, una testimonial y es que nunca en mi vida, o sea, es decir, ya llevo con seriedad
caminar, digamos, tratando de estar muy cerca del Señor 24 años, entonces, pues, para una vida humana es una muestra representativa. Y en 24 años de mi vida, yo nunca he visto que yo le haya dado algo al Señor y Él después no me lo haya retribuido generosamente. Eso no significa que todos mis anhelos se hayan cumplido exactamente. Nunca ha significado eso. Pero siempre que yo miro en retrospectiva, descubro que tengo mucho más de lo que yo mismo me hubiera podido soñar. Imagina. Entonces, siempre que una persona dé algo al Señor, no va a quedar defraudado. Entonces, si tiene esa duda, o sea, porque es que, claro, estoy, lo que tú decías, está la persona con trabajo, ya tengo la vocación y tengo esa duda de qué hago, porque es que si quisiera darle este tiempo al Señor, pues al final la vida es larga Ujú. y estamos hablando de darle 6 meses, un año. Si lo que tienes, pues digamos, no puede dar espera un año, pues tú puedes dar espera un año y ya es tu decisión, pero lo que sí puedo decir es que siempre que se priorice al Señor sobre cualquier cosa, uno siempre va a descubrir que Dios es generoso. Y como el que hay un dicho, ya ni me acuerdo cómo es, al que quiere le guardan, algo así. Bueno, el Okey. dicho, lo cierto es que si era para ti una relación, seguro Dios te la guarda. Amén. ¿Sí? Y si un trabajo era para ti, cuando regreses ahí estará para ti. Mm. Y si no, el Señor sabrá darte algo mucho mejor de lo que había para atrás. Pero la segunda respuesta que quiero darte es un poquito más humana, y es que en esos momentos de confrontación, yo creo que una de las dificultades que hay es la falta de libertad en el corazón. Mm. ¿Sí? ¿Y a qué voy con eso? Que pasan más que todo, bueno, hay gente que le puede pasar toda la vida, pero de nuestra infancia y juventud normalmente nos quedan unas heridas porque pues son épocas que vivimos sin conciencia, bajo impulsos, donde desde el mismo desarrollo, digamos, de la persona hay mucha impulsividad y vivimos de cierta forma en donde simplemente pasan y pasan y pasan cosas, pero esas cosas te dejan una marca. Y esas marcas no siempre son buenas. Entonces, cuando una persona está en ese conflicto de toma de decisiones, a veces el conflicto no es tanto la decisión en sí, sino es eso en su pasado y en su historia donde está enganchado. Ujú. Porque el problema es que lo que siente es miedo de perder algo que ya tiene por seguro y que ese tener por seguro está de alguna manera como subsanando algo que en su historia le hacía mucho daño o le dolía. Y entonces el tener un trabajo hoy me hace sentir ya como una persona capaz, como una persona que vale. Y entonces si pierdo esto, Ujú. queda un hueco y yo no tengo una buena autoestima o quien soy, mi identidad depende de eso, entonces no me da la libertad para poder decir. Entonces, a veces, y eso no lo ve mucha gente, detrás de estas decisiones, lo que a veces uno puede descubrir son la necesidad de entrar a tu propia historia, a sanar, a liberar, a reconstruir tu propia identidad, porque cuando uno sabe quién es uno, y lo digo desde mi propia fe y de mi propia vida, yo me defino a mí mismo en mi identidad como un hijo de Dios. Y en esa identidad de hijo de Dios es mucho más fácil priorizar y entender el lugar que le doy a Dios que cuando no tenía esa identidad. Y esa identidad no la construí desde el inicio de mi camino cristiano, ¿sí? Eso fue mucho después. Entonces, creo que a veces, y eso es, digamos, algo a las personas que tienen estas dificultades a veces para tomar decisiones, tienen que entrar a explorar por qué tienen emociones tan intensas parecidas al miedo que les limitan tomar decisiones. Porque cuando las decisiones se toman por miedo, normalmente no siempre están bien tomadas. Ujú. Y justo entrando en ese, ahora sí, cambiando un poquito como que el tema, ¿no? Ya estás hablando como un poco de heridas, de identidad, de todo esto. Ujú. Tú que eres como que especialista incluso como que en la familia, tú escribiste un libro de todo esto, de heridas, y que creo que iba enfocado un poquito más hacia la cuestión de la pareja, ¿no? Sí. Y un poquito más, digamos que es uno de los que he escrito, es alrededor del perdón. Y digamos que, o sea, ya obviamente los que tengan pareja, pues esto les puede servir, pero no me voy a profundizar en la pareja. Pero Ujú. cuando uno tiene convivencia humana, sí, o sea, si tú y yo como amigos nos vamos a convivir,
ten la certeza que vamos a pelear. O sea, eso no hay forma de que tú y yo entremos a convivir en un espacio sin que mis hábitos lleguen en algún punto a chocar con los tuyos. O sea, eso es imposible pensar que tú viniendo de otra cultura, de otra familia, con otras costumbres, yo que vengo de otra, como que lleguemos y todo funcione bien. No, Ujú. y eso pasa en una pareja. Y entonces, el primer gran reto de cualquier pareja radica en entender esas diferencias y entender que la sola convivencia va a tener muchos retos y yo creo que lo complejiza es que a nivel pareja, como se hace tan intenso y a largo plazo, pues digamos que al principio hay una parte idílica en donde pues estamos enamorados y muy lindo, pero eso pasa, Ujú. decae y cuando ya se encuentra uno con otra persona, con gustos diferentes, con costumbres diferentes y que diariamente vienen estas tensiones porque son, o sea, te lo puedo decir, conozco parejas de 50, 55 años y diariamente tienen los conflictos. Entonces, surge esta necesidad de, oiga, tenemos que aprender a convivir desde el perdonar esto que pasa, porque finalmente estos roces, digamos que las heridas humanas, todos tenemos muy claro de alguna manera el funcionamiento de una herida física, ¿sí? O sea, es decir, si por alguna razón yo que tengo un perro viene y te rasguña, entonces, el rasguño, dependiendo de la magnitud, si es solamente el rasguño que no, digamos, no entró a profundidad, pues tú sabes que lo dejas quietico y en cuestión de 2, 3 días cicatriza y en cuestión de una semana ya ni cicatriz tienes. Pero si viene justo, ¡pam!, te muerde con profundidad, hay veces que te tienen que poner puntos, te tienen que limpiar la herida y tienen que hacer todo un proceso que implica un cuidado especial que incluso te implica incapacidad, o sea, te implica, oiga, quieto, porque ahí está. Entonces, emocionalmente, incluso espiritualmente, hay heridas que funcionan, no, es que no es que hay otras, es que funcionan igual, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay heridas emocionales, espirituales, que son así, cosas que son muy sencillas, que pasa alguien en la calle y te insulta. Pues, sí, como que te molestó en el momento, pero fue un rasguñito, lo dejas quieto, como que llegaste a la casa, lo pensaste, te molestó, pasó y ya. Pero hay veces que un amigo muy cercano que tú estabas esperando, eh, confiabas en él en que iba a hacer algo y no solamente no lo hace, sino que no le importó no hacerlo. Y tú sientes una rabia muy fuerte, muy intensa y es una llaga en el corazón. Y entonces el problema es que hay veces que esperamos que esas llagas se sanen. ¿Cómo se sana una de un rasguño? Y la realidad es que cuando a mí un perro me muerde o me corto con un cuchillo, hay veces que si yo lo dejo expuesto y no hago nada, ¿qué le va a pasar? O sea, la posibilidad de que se infecte, la posibilidad de que se complique, la posibilidad de que no cicatrice bien es muy alta. Claro. Entonces hay que hacer algo. Y a veces incluso a nivel pareja hay algo que yo les digo a las parejas y es, si yo por ejemplo vengo acá y te toco a ti, realmente, acá, ¿te dolió algo? Se sintió el pequeño. ¿Pero dolió? Dolió nada. Ya. Bien. Pero si tú tuvieras en este momento tu hombro que te lo hubieras dislocado y yo hago acá así, Ah, no, claro, no, pues el dolor no es todo lo que da. pero el problema es tu hombro o mi mano, El hombro. el hombro. O sea, el problema es tu herida, no es que yo la haya tocado. Claro, si yo ya sé, puedo tener cuidado. Pero el problema de las heridas emocionales y de las heridas espirituales es que no se ven. Y a veces, hay veces que en pareja ya saben que hay ciertas sensibilidades y pueden tener cuidado, pero muchas veces es muy difícil de predecir y hay veces que en la convivencia la persona tiene una herida, una llaga abierta y sin querer uno todo el tiempo está dele y dele y dele, y entonces son explosiones, entonces son heridas, entonces no sé qué. Y hay veces que nos pasa, o sea, que tenemos un amigo, una amiga, un novio, una novia, que a nuestro criterio lo que hicimos o pasó, o sea, nosotros lo juzgamos como, oiga, pero no pasó nada. Pero no tenemos en cuenta que esa persona tiene ahí una llaga gigantesca que cuando yo hice lo que hice, le dolió. Entonces, yo pudiera decirle, oye, pero es que el problema es tu herida. Yo no sabía, pero no es tan fácil que la persona herida reconozca que tiene una herida y diga eso. Entonces, pues digamos, humanamente uno puede entrar y decir, mira, no sabía que tenías esta herida, lamento haber hecho esto
y sanar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cómo se sanan esas heridas emocionales y espirituales. Ujú. Entonces, digamos que cuando uno trabaja entonces con la pareja, uno les dice, oiga, perdones. Pero el problema del perdón radica en que si yo no me he perdonado a mí mismo, Uy, sí, yo no puedo llegar a perdonar al otro. claro. Y el problema de perdonarme a mí mismo y de perdonar al otro es que hay algo que tiene que ver con la aceptación y las expectativas que hace que todo sea muy complejo. Es decir, todos tenemos que llegar, Dios quiera sea así, a un momento en la vida en que yo me mire a un espejo, sonría y diga, ese que está ahí es perfecto. No porque no tenga errores, Ujú. sino porque es un ser vivo creado con oportunidad y es objeto del amor de Dios. Y esa persona que está ahí, así como está, puede ser santa y tiene todo el potencial para tener una eternidad plena, Okey. sea alto, gordo, flaco, con pecados, sin pecados, con defectos, lo que quieras, Dices que ese es el ideal, ¿no? O sea, como el llegar ahí. el llegar ahí, o sea, todos estamos ahí y vernos así, pero no todos llegan ahí, Ujú. porque la mayoría, cuando se miran al espejo, ven todas las imágenes, ¿sí?, que la sociedad le ha vendido, aparecen las frases que escuchó en su infancia, que dijeron sus papás, que dijeron sus amigos, están esos momentos en donde se sintió solo, rechazado, se sintió feo, se sintió maltratado, se sintió, no a todo el mundo le pasa, hay gente que la pasó muy tranquilo, pero ya después de muchos años de trabajar con jóvenes, la gran mayoría tienen eso. Ujú. Entonces, si tú no tienes la capacidad de verte, de amarte, de aceptarte, de no ponerte expectativas para amarte, o sea, es decir, de no tener como que es que en el momento en el que yo logre tener ese trabajo, ahí sí puedo estar tranquilo. Es que si yo me viera o comprara tal cosa, ahí ya, no, o sea, no eres. Y desde que ya eres, eres maravilloso y ya, o sea, ¿qué más te quieres poner? O sea, estás vivo, punto. Eso ahí está. Cuando llegas a la pareja, si no lo haces contigo mismo, no lo haces con el otro. Entonces, perdonar al otro significa aceptar la miseria del otro, aceptar que ese otro también es un él, es un ella, es una persona limitada, una persona que, o sea, que tiene toda su historia, que tiene sus heridas, que tiene todo, y especialmente que tú no le pones expectativas a ese alguien. Simplemente descubres que es una persona maravillosa y la amas, pero no estás poniendo expectativas. Entonces, todo esto, por eso ese libro del perdonar arranca en esa mirada a ti mismo, de hacer ese sendero, de descubrir tu propio valor, perdonar tu propia historia, para ahí sí pensar en cómo perdonar a tu pareja. Okey. Fíjate que justo, yo también, pues, soy profesor ahorita, y doy una clase que tiene que ver justamente con toda esta parte de reconciliación, perdón, y eso es algo que yo sí les repito muchas veces, y yo creo que hasta se cansaron de mí diciéndoles eso, como: "Oye, antes de fijarse como que en el hacer esto con otra persona, oye, tienes que voltear a ver a ti, porque cómo es posible que tengamos nosotros heridas, que no estemos dispuestos a trabajar de nosotros mismos y querramos luego como que hacer una relación con alguien más". Y sí les decía específicamente como que con una pareja también, o sea, como el, oye, pues primero trabajar en nosotros mismos para que ahora sí, y no podemos tener una relación de nosotros mismos, incluso nosotros mismos con Dios, luego también si le quieres meter esa variable, ¿cómo lo quieres tener luego con otra persona, involucrando a otra persona? Mm. Y ahora, ¿qué me dices de cuando una persona justo está así como que tocando mucho, ¿no? Y está como queriendo porque tiene como que una herida, ¿no? Pero más bien se voltea un poco y se empieza a echar la culpa, que yo creo que también ahí es donde empieza como que la cuestión de perdonarte a ti mismo también, Ujú. ¿no? Pero, ¿qué me dices de eso? Cuando alguien más bien dice: "¿Sabes qué? Es que herí a esta persona, y no porque tuviera esa herida, sino porque fue mi culpa", o incluso el no saber que yo tenía esa heri que esa persona tenía esa herida. Pasa es que ahí se abre un capítulo importante y es, digamos, ahí es importante entender que hay todo lo que hemos estado hablando estamos acá en la razón, en las ideas. O sea, es Sí. decir, estamos hablando de entender, de mi historia, de reflexionar, de pensar, son pensamientos. Pero tú acabas de mencionar una emoción y la emoción es la culpa, Sí. ¿sí? La culpa es una emoción.
¿Y qué pasa con las emociones? O sea, las emociones tienen algo que no soy psicólogo, pero tengo la fortuna de haber trabajado con varios, que yo creo que la gente a veces no entiende la fisiología y, digamos, el funcionamiento de una emoción. O sea, emoción dura 90 segundos. Es una cosa así y hay que entender que es una respuesta psicofisiológica. O sea, es decir, hay una fisionomía de la emoción que te hace físicamente experimentar algo. Igualito que, por ejemplo, el hambre, que cuando uno tiene hambre, yo le pregunto a veces a la gente, bueno, ¿qué genera el hambre? Y comienzan a decirme pensamientos, uy, no es que tengo ganas. No, la respuesta fisiológica del hambre es que salivas. Y tú no puedes, o sea, si tú tienes hambre, automáticamente salivas y no lo puedes controlar. Ujú. ¿Por qué? Porque es una respuesta fisiológica automática. Entonces las emociones tienen lo mismo. Y es que son respuestas automáticas que saca el cuerpo, que tienen una parte acá de tu pensamiento, pero tienen una parte fisiológica automática. Entonces, esta parte fisiológica, digamos que hay un rango en donde las emociones se pueden dar y dependiendo de la emoción genera, digamos, reacciones, pero normalmente son puros neurotransmisores donde uno ya a esta altura, con tanto autor que vendía, uno sabe que está el cortisol, uno sabe que está la adrenalina, noradrenalina, está la serotonina, está sí, dopamina, o sea, hay una cantidad de neurotransmisores que cuando aparecen las emociones, ¡pum!, se segregan. ¿Qué pasa con la culpa? Que al ser una emoción, eh, la culpa como tal, digamos que la culpa es una emoción que se consolida en sentimiento, ¿sí? Entonces, las emociones son momentáneas, pero cuando la emoción pasa este pico, digamos, de fisiológico, lo normal es que bajara y te pasó. Pero la culpa se genera el pico de emoción y se comienza a quedar ahí, a quedar ahí, a quedar ahí. ¿Por qué? Porque con tu pensamiento comienza a pasar todo lo que tú dijiste, no, es que yo no debí, yo como fui tan bruto, yo como fui capaz, es que yo no sé qué, bla, bla, bla. Entonces comienzas a mantener esa emoción, se comienza a consolidar en un sentimiento y ese sentimiento comienza a generar, digamos, dificultad, uno, para procesar tus ideas con claridad y dos, poder actuar desde tus propios valores. Normalmente genera impulsividad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que uno se encuentra en relaciones de pareja o en amistades que cuando hay una culpa muy intensa, comienza la gente como, no, 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 perdóname, no, no sé qué. Y entonces, en ese no, 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 porque están sintiendo físicamente, o sea, un vacío, que son puros neurotransmisores corriendo hacia lo bestia por el cuerpo. Entonces, están sintiendo eso. En ese momento no se les apaga su corteza prefrontal por la cantidad de neurotransmisores, quedan en un modo instintivo en donde no toman buenas decisiones y entonces ahí es donde a veces terminan diciendo cosas que no son, ofreciendo cosas que no deben, eh, echándose culpas que no les correspondían, porque no tienen la capacidad de pensar, digamos, con la claridad, porque están llenos de emoción. Entonces, el proceso del perdón, ¿sí? Tiene que ser un proceso que yo lo maneje desde una emocionalidad, que yo sepa que estoy en conciencia, o sea, es decir, que yo sé que soy yo conscientemente encontrándome a mí mismo, trabajando en mí mismo, pero si yo reconozco y uno tiene que aprender a leer sus señales físicas, que estoy alterado, que, o sea, porque es que la emoción, cuando es emoción, te puede sacar el pulso, tú comienzas a sentir como un vacío en el estómago, o sea, hay cosas físicas que te dejan saber eso. Si tú tienes esos signos, lo mejor que tú puedes hacer es, en ese momento, quietico. No es momento de decir nada, no de hacer nada, respira profundo. Si te logras tranquilizar ahí, sigue, pero si no, con la persona que estés, puedes manifestarle tu malestar. Oye, mira, esta situación realmente me está generando mucho malestar. Lamento todo lo que está pasando. Necesito un tiempo para poder conciliar estas ideas y que podamos hablar, porque eso es muy importante para mí. Ujú. No le estás diciendo, perdóname, te perdono, nada, pero le estás dejando saber que eso es algo muy importante para ti, que te está afectando, ¿sí? Y entonces le pides un tiempo, te tranquilizas, trabajas en ti, ya cuando estás más tranquilo, que la emoción bajó, piensas en lo que ha pasado y ahí sí concluyes y ya con la emoción mucho más tranquila, sosegada, vuelves a retomar. Pero el problema de la culpa es que se consolida y una cosa es que yo sienta culpa porque te hice a ti. ¿M? Pero el problema es que la culpa, como tú ahorita también mencionabas, a veces yo me siento culpable de mi propia historia y yo comienzo a generar ciclos o digamos como pensamientos cíclicos en donde comienzo yo
a rumiar pensamientos, que eso es peligroso, y rumiar pensamientos es que comienzo yo a darle vueltas a cosas, a buscar por qué fue mi culpa. Y entonces, no, es que yo me tuve que haber dado cuenta cuando ella llegó que estaba mal y yo por qué le dije y entonces yo no debí, porque es que yo no sé qué. Y entonces comienza uno a repasar la historia y como a generar escenarios que nunca pasaron, cosas que en la realidad práctica difícilmente uno puede llegar a ser consciente, pero en eso, en esa culpa, uno sí comienza a experimentar ese vacío, esa desolación, baja tu autoestima, te sientes, o sea, comienzas como a afectar tu propia identidad, comienzas a generar un autoconcepto tuyo en donde te descalificas y todo eso deprime toda tu parte emocional, toda tu parte mental y pues por eso al final la persona termina a veces de verdad pues digamos, uno dice mal en general, pero termina realmente en estados que a veces pueden llegar a la depresión, que a veces pueden llegar, digamos, a enfermedades, y todo porque no supo reconocer que está en un circuito de pensamiento que tenía que parar. Por eso cuando yo digo que reconoces eso, para. Y parar no es darle vueltas ahí, no, parar es, oye, sal y camina, llama a un amigo, si tienes una mascota, dale una vuelta, cambia de actividad, o sea, deja que tu mente descanse. Y cuando ya está quieta, trata de pensar con objetividad. Y a veces por eso ayuda tener un tercero que te ayude a tener objetividad. Claro. Entonces, sí, eso te diría con respecto a la famosa culpa. Sí, claro. Que digo, también en muchos de los casos que estabas mencionando, pues bueno, ni tú ni yo somos psicólogos, ¿no? Entonces, pues también ahí algo que sí diría es, oye, pues si tú estás reconociendo que tienes como que todo esto, haz todas estas actividades, pero también acude a ayuda profesional, porque Ujú. eso es súper importante. Y pues hace poco platiqué también justo con alguien de, oye, cómo se combinaba lo espiritual y lo psicológico, que es súper importante no dejar aislar una cosa de la otra, ¿no? Así es. Entonces, súper importante también eso. El libro que estabas escribiendo, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo pueden encontrar? Eh, Se llama Perdonar para sanar. Pues, digamos, lo tengo subido en www.generaciondesperanza.com. Ahí lo encuentran en una sección de recursos. Ahí Okey, están, digamos, varios de los que tengo. Hay uno que va hacia el diálogo de la pareja, otros que van dirigidos hacia papás. Tengo un curso de emociones completo para pareja. Entonces, ahí hay algunos de los recursos. Ahí los pueden encontrar. He tratado, pues hoy en día que estamos en medios tecnológicos, he tratado como de estos aprendizajes llevarlos, claro. con la ventaja que he podido varios no solamente vivirlos, sino como he tenido la posibilidad de servir en diferentes lugares pastorales y tantos años de trabajo, pues he podido validar muchas de estas ideas. Entonces, sí he tratado como de hacer un ejercicio profundo de que los materiales que están ahí sean aplicables, no sea solamente como una teoría muy elevada, sino sean Sí. cosas concretas que te den Que tengan herramientas. y un know-how ahí de cómo aterrizar las cosas. Entonces, ahí están disponibles en generaciondesperanza.com. Okey, igual, pues, entonces, pues, si quieres, pásamelo por WhatsApp y lo pongo, pues, ahí en la descripción, ya sea donde lo esté escuchando, por YouTube, por Spotify. Ahí van a estar los recursos que, entonces, repasando, no solamente es esta cuestión de heridas y pareja y todo, sino que es, recursos, que ayudan a parejas, que ayudan Papás, a papás y ahí estoy, y papás y parejas. okey, papás y parejas, que es en lo que te especializas. Bueno, y también todo esto no sirve solamente eso, sino también, como decías, por ejemplo, un tercero que esté como que llevando todo esto, que este tercero puede ser guías espirituales, Ujú. justamente profesores, ¿no? Todos esos también le recomiendas que, pues, vean todo este material. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que algo que inclusive después de la pandemia muchos hemos hecho es descubrir el lugar que tiene que tener la salud mental y la prevención en salud mental. O sea, yo Claro, creo que ese es todo un capítulo que después de pandemia lo hemos visto. Yo trabajo mucho con adolescentes y lo que estamos viendo, hay una pandemia silenciosa en salud mental ahí con adolescentes y la cantidad de casos de enfermedad de salud mental, de alrededor del suicidio y muchas cosas. Entonces, cuando decimos que haya un tercero, una de las cosas que todos tenemos que tener es una red de apoyo. Es decir, todos tenemos que poder mencionar al menos 5 personas ujú, que tú puedas saber que contestas, o sea, llamas y te contestan y puedes hablar lo que sea, ¿sí? Al menos 2, o sea, ujú, pero por mínimo, mm, ¿sí? Pero debería existir alguien en tu vida que tú sepas que lo llamas y te va a contestar y te va a poner plena atención.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos son muchos detrás de estos pensamientos que tenemos de baja autoestima o lo que sea, no, es que yo no le importo a nadie. Miren, les aseguro que si uno levanta la mirada, siempre encontrarás, a veces ni siquiera en tu familia, puede ser un profesor como tú. Te aseguro que si un estudiante tuyo te dice, profe, estoy pasando un mal momento, estoy pasando un mal momento, tendrías un momento para hablar conmigo, te aseguro que le das el tiempo. Claro. Y de hecho, estos días viendo, hay un autor, se me fue ahorita el nombre estadounidense, que él mostraba que cuando una persona está alterada emocionalmente, con solamente 8 minutos de atención, Sí, baja. sí. Creo que lo viste de pronto también, que él decía que le sorprendió que una amiga le dijo que, oye, pasé un muy mal momento y entonces él le decía, oye, pero ¿por qué no me escribiste? Y él dije, pero te escribí y cuando él miró los mensajes, pues eran mensajes generales y sacaron ese código de que cuando necesitaran el uno del otro dijeran, oye, necesito 8 minutos para decir específicamente, estoy mal, Claro. necesito a alguien que me escuche. Entonces, yo creo que tener esa persona es clave. Idealmente, sí, todos deberíamos tener un terapeuta. Yo creo que así como todos tenemos un médico, ¿sí? Que es de confianza, bien sea por la familia, por tu plan de salud, cómo funcione en donde tú vivas. Yo creo que todos tenemos un médico ahí de referencia que es el que ante cualquier situación, oye, ¿qué hago? Ujú. Todos deberíamos tener un psicólogo. Y el psicólogo, yo creo que ha venido creciendo su rol. Creo que la psicología clínica especialmente es muy importante tener un psicólogo clínico porque si bien la psicología es muy amplia, una cosa es la psicología organizacional, otra psicología educativa, hay muchos campos de la psicología, pero el psicólogo clínico está especializado en poder justamente identificar en ti, digamos, patrones que se salgan de lo normal y te ayuden como a decir, oye, aquí hay algo que no está bien en ti, que puede ser desde procesos emocionales de eso o procesos de pensamiento. Son las dos cosas que él puede ayudarte a detectar. Y tienen herramientas para ayudarte a manejar tus emociones, tus pensamientos. Entonces todos deberíamos tener un psicólogo de confianza, eh, bien sea por tu plan de salud o un amigo. Y Bien, ya de ahí sí, digamos en el tema espiritual, que pues es todo otro capítulo, pero no me voy a alargar, claro. en el tema espiritual sí deberíamos entender que sí existe una línea Ujú. de esto es psicológico y esto es espiritual. O sea, es Claro. decir, claro, aquí obviamente hablo desde mi propia fe y le hablo obviamente desde la fe católica. Nosotros creemos en el mundo espiritual y nosotros sabemos que, por ejemplo, Satanás, él actúa solamente, su campo de acción en la persona llega a la imaginación. O Ujú. sea, es decir, cuando Dios actúa en ti, Dios actúa en lo profundo de tu corazón, tanto que a veces tú ni siquiera te das cuenta de su actuar. Ujú. Sí, a veces, por ejemplo, ahorita yo estoy diciendo esto y muchas de las cosas que te he dicho ahorita, seguro que si yo veo después esto, yo voy a decir, "No, esto sí me es que es Dios mismo actuando en lo profundo de tu corazón Ah, porque está Él contigo y a veces tú ni te das cuenta. claro. Pero Satanás no es así. Satanás actúa a nivel de tu imaginación. Y hay veces que tú estás muy tranquilo, estás haciendo algo y de repente, pum, te irrumpe un pensamiento, o sea, que es muy disruptivo, que te perturba, que viene con algo de tentación, con algo que te incomoda, y eso no se trata con psicología, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos, hay tipos de pensamiento, ¿sí? Que son pensamientos nocivos que desde la psicología te enseñan a trabajar. Pero hay otras cosas que tienen que ver como tal con ataques espirituales y que tú tienes que saber discernir y tienes que darle un lugar y por eso tener una vida de oración te ayuda mucho. Entonces, por eso es que uno debe hacer las dos, porque hay cosas que yo puedo reconocer que soy yo mismo rumiando mis pensamientos y hay otras que de repente, de verdad, no estaba yo pensando en nada, me llega este pensamiento que o sea, es así como que te llega y por ejemplo a los hombres nos pasa mucho con tentación o sea, y te llega pensamientos indebidos, entonces estás tú como que te molesta, te incomoda, y entonces es un momento en donde tú no quieres pensar en eso, pero ahí vale la pena hacer una oración. Ujú. Sangre de Cristo, cúbreme, Señor, bendice mi mente, con cualquier jaculatoria corta, trabajas eso. Ujú. Pero es diferente con lo que estábamos hablando, que tuviste una experiencia con una amiga, te quedas dando vueltas y vueltas y ves no sé qué. Puede ser que ahí también estés teniendo un ataque espiritual, Mm. pero la realidad es que ahí también hay circuitos de pensamiento que desde la psicología aprendes a manejar. Claro. Entonces, por eso uno tiene que aprender a entender que hay parte psicológica, parte espiritual,
Y por eso también es bueno tener un director espiritual, un sacerdote, un consejero, una persona que esté un poquito, o sea, que tenga, digamos, un Las camino de la fe herramientas. que te pueda ayudar a hacer un discernimiento de qué es qué, porque pues hay veces que hay situaciones en la vida en donde a veces se complejiza tanto que pues es muy difícil para uno mismo pues tomar decisión. Entonces sí es bueno tener tanto ayuda por un lado como por la otra. Sí, el otro día estaba escuchando justamente a un exorcista que compartía un poco de eso, que decía como de, oye, y de repente como que te llega un pensamiento, ya sea de un poco de ansiedad, de depresión, o lo que sea, un pensamiento como los que estabas diciendo, pero tal vez no acostumbras tú mucho como que tener esos pensamientos, oye, pues detente un momento, haz una oración, y si se va, pues era eso, era algo espiritual, era un ataque espiritual. Y entonces así también nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? O sea, de el Alexa. No, sí, pero entonces justo tenemos que tener como que esa conciencia de que estamos en un mundo espiritual, de que hay ataques del enemigo, como decías tú, ¿no? Y bueno, si de repente yo diría que si, bueno, hay un pensamiento, todo es una acción y se va, pero lo vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, yo creo que ahí sí diría que vale la pena luego también, bueno, juntarlo con algo Ajá. psicológico. Sí, y mira, por ejemplo, desde el campo de la pareja, o sea, esta semana me pasaba que hay veces que como Satanás, digamos, actúa a nivel del pensamiento, también tiene la capacidad a veces de despertarte emociones, Ujú, ¿sí? Entonces, eh, por alguna razón comencé a experimentar unas emociones muy incómodas alrededor de mi esposa, pero no eran normales, ¿sí? Entonces, si yo no tengo esa conciencia y no he hecho ese trabajo, no me conozco, no he hecho un trabajo espiritual, no he hecho un trabajo psicológico, con esas emociones, mi esposa estaba haciendo lo que hace normalmente. Yo hubiera podido tener una respuesta inapropiada, decirle, ay, ya, cálmate, o cualquier cosa, generar un gran problema matrimonial, ¿sí? Cuando realmente yo estaba experimentando emociones que no correspondían a mi normalidad. ujú. Entonces, ¿qué hice yo? Me di cuenta que como no eran de mi normalidad, comencé a silenciarme, a respirar, a tranquilizarme, a lo que tú dijiste, esperar a que pasaran. Y pasaron, Ujú. ¿sí? Pero entonces, o sea, por eso es que es importante todo este camino de madurez, de profundizar, de conocerse. Es que por eso es que el tema de tú tener una oración diaria en donde tú puedas conectar contigo mismo, donde puedas conectar con Dios, donde puedas presentarte ante Él, pedirle a Él la gracia del Espíritu Santo para que te dé ese discernimiento, para que te dé la gracia de fortalecerte espiritualmente, emocionalmente. Todo eso, digamos que cuando uno lo consolida en rutinas y hábitos que ya están en tu vida, pues la cotidianidad, yo creo que eso es lo que le pasa a las parejas, que como no hacen eso, pues pasan este tipo de cosas en donde todo nunca pasó nada del otro mundo, pero en lo cotidiano experimentaron cosas muy intensas por dentro y como no tenían herramientas para manejar eso, se dejaron llevar de la impulsividad del momento, responden, el otro queda como, ¿usted por qué me hiere? Tampoco usted tiene cómo controlarlo, responde y arranca una confrontación que se escala rápidamente y cuando se escaló, terminan diciéndose unas cosas, haciéndose unas heridas que ya después comienzan a darse cuenta y eso los distancia emocionalmente, en intimidad, o sea, muchas cosas se complejizan y todo porque en lo más natural que es convivir como personas, ahí está. Y se da uno cuenta cómo. Bueno, Bogotá es una ciudad muy difícil en el tráfico, Ujú. pero uno se da cuenta en el tráfico la vida espiritual y emocional de las personas. ¿Por Claro. qué? Porque aquí es muy agresiva la forma de conducción y la gente te vive cerrando, pagan muchas cosas. Y la mayoría de personas reaccionan. Entonces, inclusive algo que yo trabajo en mucho en la pastoral familiar y con personas es, la magia es pasar de reaccionar a responder. Mm. Y eso es, y la mayoría de personas reaccionan. Entonces, te cerraron, entonces pitas, bajas el vidrio, te comienzas a insultar, todo, cuando la realidad es que responder es darte cuenta de, o sea, ese señor hizo algo indebido, sí, me generó una emoción incómoda porque me molestó, sí, pero yo no tengo por qué llevarlo a una acción, que es bajar el vidrio, irme en contra de mis valores para decir una cantidad de tonterías que puede terminar en algo indebido, cuando no, simplemente ya proceso eso, dejo pasar la emoción y se acabó. Ujú. Entonces, realmente, la madurez en este campo, tú te das cuenta ahí, cuando ya no reaccionas, sino que respondes. Sí, hace poquito, bueno, de hecho, vengo llegando como que de viaje, ¿no? Que platicábamos fuera de cámaras.
y justo pasó que estábamos en el tráfico y alguien, justo se mete. Y entonces, pues, el matrimonio con quien andábamos, que, pues, les mando un saludo, pues, literalmente era como que: "Ah, bueno, que Dios lo bendiga, oiga". Y ya, fue todo. Y fue como, pues sí, uno pudo fácilmente, pues, el decirle mil cosas, pero literalmente la respuesta fue: "Ah, bueno, que Dios lo bendiga", y ya acabó. Pues, muchísimas gracias por este espacio, verdaderamente que ha sido muy generoso. Pues, creo que lo sabes, pero, pues, la verdad es que me llevo mucho, pues, de tu sabiduría, de tus aprendizajes, pues, eres también una persona muy, valiosa, que es un líder verdaderamente aquí, pues, en Bogotá, específicamente en la comunidad acá. Entonces, verdaderamente muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Bueno, no, pues, Alejo, también gracias a ti. Yo creo que, o sea, este tipo de iniciativas y tratar de lanzar mi gotica al océano, vale la pena. O sea, y por eso, de verdad que manténganse conectados a esta iniciativa. Lo que he visto realmente son contenidos muy chéveres, muy valiosos. Pues digamos yo tal vez como cierre es animarlos a que de verdad descubran la grandeza que tienen desde la mirada de Dios. O sea, yo creo que uno de los momentos más especiales de mi vida fue darme cuenta que lo que me hacía a mí especial no estaba necesariamente en mí, sino era ese Dios que habitaba en mí. Y abrazar esa idea lo que me permitió fue tener una libertad para poder salir a servir sabiendo que soy igual de pecador, soy igual de limitado, tengo mil cosas, pero la gracia que habita en mí, esa sí es de alguien que tiene la capacidad de cambiar y que va a actuar conmigo o sin mí. Pero si yo se lo permito, pues bendito sea Él. Entonces, de verdad que agradezco mucho el espacio. Este tema del perdón, pues es todo un tema en donde comienza, como vimos, perdonándose a uno mismo y Dios les dé la gracia porque el que aprende a perdonar realmente vive mucho más libre. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias.